En el corazón opulento del palacio de Zahram, el jeque billonario, dueño de un imperio sin igual, contemplaba con frialdad el rostro de la mujer que le habían presentado esa misma tarde. No era una elección de amor ni pasión, sino el resultado de una apuesta secreta que nadie en su círculo jamás imaginaría. Casarse con la mujer más fea del reino, una acción audaz que buscaba humillar a sus enemigos y desafiar los rígidos prejuicios sobre la belleza y el verdadero valor. Sin embargo, algo inesperado empezó a revolotear en su pecho, amenazando con romper la coraza de acero que lo mantenía inquebrantable. El emirato de Zahram se extendía más allá de las dunas doradas que el viento acariciaba eternamente. El palacio donde residía el jeque billonario relucía con el brillo de incalculables joyas, sus muros cubiertos de oro y tapices bordados con hilos de plata. El aroma penetrante del incienso, mezclado con especias traídas de tierras lejanas, impregnaba el aire, envolviendo todo en una atmósfera de misterio y poder. Era un mundo de extremos, donde la opulencia más deslumbrante cohabitaba con la humildad de aquellos que, silenciosos, tejían las ganas de cambiar su destino. El jeque billonario, con sus ojos oscuros como la noche desértica, mantenía un control férreo sobre cada aspecto de su vida y reino. Pero bajo esa máscara de dominio absoluto, había un hombre cansado del vacío que la riqueza engendró en su alma. Su mirada, siempre calculadora, se encontró, por primera vez, con una mujer cuya fuerza interior desafiaba las apariencias. Ella, humilde y sencilla, llevaba consigo un mundo intacto de valores y sueños que el oro no pudiera comprar. Su piel marcada por la vida y sus ojos cristalinos narraban historias que ningún lujo podría opacar. La apuesta surgió en una velada cargada de arrogancia y orgullo, demostrar que el poder podía retar incluso a las normas más arraigadas. Casarse con la mujer más fea del reino, irónicamente, era el acto más audaz que el jeque billonario podía ejecutar para sacudir a su entorno. Pero la boleadora invisible del destino ya comenzaba a tejer su red, y aquel pacto que parecía coronado por el desprecio se convertiría en un terreno fértil para la sorpresa y el fuego prohibido. El encuentro entre ambos estuvo teñido de miradas desafiantes y silencios cargados de significado. El jeque billonario, acostumbrado a las sumisiones, se topó con una heroína implacable que no se doblegaba ante su poder ni su fría mirada. Sus palabras eran cuchillos envueltos en terciopelo, y cada gesto reflejaba una mezcla intrigante de escepticismo y curiosidad. Entre tensión y un hilo invisible, la atracción comenzó a emerger, oscura y voraz, desde lo más inesperado. Cuando el jeque billonario anunció el pacto ante la corte, nadie imaginó el giro que esta historia daría, pero fue en la privacidad de los aposentos reales donde un secreto estremecedor salió a la luz. La verdadera identidad de la mujer no solo amenazaba la apuesta, sino que ponía en jaque la reputación y el corazón mismo del jeque. Una sombra del pasado que podría destruir el imperio de oro y poder construido con tanto esfuerzo. Antes de que el próximo misterio de este vasto emirato sea revelado, asegúrate de ser parte de nuestra caravana de historias. Si el corazón de este jeque billonario te ha cautivado, deja un like ahora mismo. Cuéntanos en los comentarios desde qué lugar nos acompañas y qué giro crees que ocurrirá. Tu pasión es lo que alimenta nuestras narrativas y nos impulsa a seguir contando estas sagas. Gracias por estar aquí. El silencio en los aposentos del palacio pendía como un manto pesado, casi tangible. El jeque billonario permanecía de pie junto a la gran ventana, contemplando las dunas que el sol ya empezaba a teñir de rojo y ámbar. La revelación que acababa de escuchar
revoloteaba en su mente, arrancando fisuras en la seguridad con la que solía envolver su alma. Ella estaba allí, fuerte y quizá más vulnerable de lo que él reconocía, sentada al borde del diván. A pesar de la opulencia que la rodeaba, telas de seda, alfombras venidas de tierras lejanas, jarrones con el aroma leve de rosas del desierto, su mirada era un mundo de secretos que desafiaba el brillo dorado del palacio. No era solo una apuesta ni la mujer más fea del reino, que todos decían. Había una historia oculta bajo esa piel marcada por la vida, un pasado que podría derribar imperios enteros si viese la luz. El aire estaba cargado de tensión y algo más, un latido contenido entre ambos que negaban con la rigidez de sus cuerpos. El jeque giró lentamente, sus ojos como pozos oscuros, atrapando cada detalle del rostro de aquella mujer que parecía desarmarlo con la simple presencia. Sus labios se entreabrieron para pronunciar palabras que ni él mismo esperaba. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, la voz baja, casi ronca, quebrada por una mezcla de ira y vulnerabilidad. Ella levantó la vista, desafiante y a la vez herida. Sus dedos jugueteaban nerviosos con el borde del tapiz que colgaba tras ella. «¿Qué sentido tendría?», respondió. «No soy la que tú imaginabas, ni la que quieres que sea». Hubo un silencio que enmudeció hasta el eco lejano de sus pisadas por la sala contigua. La mujer, a quien el destino había forzado en un matrimonio sellado por la soberbia y el orgullo, no cedió. «No vine para ser una herramienta en tu juego», declaró con firmeza. «No soy un objeto de burla, ni una pieza para exhibición». El jeque, acostumbrado a la sumisión y al control absoluto, sintió por primera vez que el poder en aquella estancia era compartido, y eso le desconcertó. La mujer que los rumores condenaban ahora levantaba una muralla invisible, desafiándolo con algo que él nunca había percibido: dignidad intacta. Los dedos de él se cerraron en un puño, conteniendo la tormenta interior. Quiso apartarla, ignorar ese destello de humanidad que atacaba su coraza, pero algo en su mirada, esa luz breve y cristalina en medio de la oscuridad, lo detuvo. «No soy el enemigo», murmuró con voz áspera, «aunque tu secreto amenaza destruirlo todo». Ella lo miró con intriga, pero también con temor. Solo podía romperse si alguien se atrevía a sostenerla, no a destruirla. Y aquel hombre frente a ella no tenía ni idea de la batalla que libraba por dentro. Unos pasos resonaron en el pasillo. La puerta se abrió, dejando entrar a un hombre elegante, con ojos llenos de malicia. La presencia de aquel consejero cercano al jeque era una sombra constante, siempre observando, siempre amenazando con desatar nuevas tempestades. «Mi jeque», susurró con una sonrisa calculadora, «hemos recibido noticias inquietantes sobre esa mujer. Parece que su historia está más enredada de lo que imaginábamos». El jeque frunció el ceño, la tensión en sus hombros aumentando. La mujer sostuvo la respiración, consciente de que aquel trío invisible, ella, el hombre y el jeque, jugaban una partida mucho más peligrosa que una simple apuesta. «¿Qué clase de noticias?», preguntó, controlándose para no mostrar su inquietud. El consejero se acercó un poco más, desviando la mirada hacia la mujer, como si intentara perforar su alma al inspeccionarla. «Hay indicios de que su linaje no solo desafía los límites de este emirato, sino que puede implicar traiciones ancestrales. Es probable que este matrimonio sea mucho más que una afrenta social». El jeque apretó la mandíbula y en sus ojos brilló un fuego
que nadie había visto antes, el de un hombre que comienza a comprender que sus decisiones pueden desencadenar terremotos con consecuencias imprevisibles. No permitiré que un secreto destruya lo que con tanto esfuerzo he construido, sentenció. Sus palabras heladas como el mármol del palacio. La mujer se levantó. Su figura sencilla contrastaba con la majestuosidad a su alrededor, pero su voz no vaciló. Entonces explícamelo tú. ¿Qué harás ahora que sabes quién soy realmente? El jeque dio un paso hacia ella, acercándose con una mezcla de autoridad y una extraña necesidad que nunca había sentido. La distancia entre ambos se redujo hasta que solo un suspiro los separaba. «Te casarás conmigo, sí, por esa apuesta que me encadena a ti y a un destino incierto. Pero también prometo que descubriré la verdad detrás de tu identidad, sin importar a dónde me lleve». El rostro de la mujer fue una máscara de emociones encontradas, miedo, desafío y algo que parecía ser una esperanza prohibida. Un golpe seco sacudió la puerta detrás de ellos. El consejero volvió a entrar, ahora acompañado por un mensajero que entregó un pergamino. El jeque lo tomó con manos firmes, desplegándolo con cautela. Su mirada devoró las palabras escritas, y entonces, como una sombra que estrangula el corazón, una verdad cruda emergió ante él. Esto cambia todo», susurró, casi para sí mismo. «No solo está en juego mi honor, sino la supervivencia del Emirato». La mujer apretó los puños, una sombra de tristeza cruzando su rostro. Sin embargo, en sus ojos, una chispa de desafío permanecía viva. El jeque la observó con una intensidad brutal, sabiendo que aquella noticia no sería solo un enemigo a enfrentar, sino un abismo que pondría a prueba la fuerza del vínculo forjado a partir de la apuesta más impía. Y en medio del lujo, el misterio y la traición, la pregunta que quedó suspendida en el aire como un suspiro mortal fue: ¿podría el jeque billonario proteger lo que más temía perder? Antes de que la respuesta llegara, un susurro helado desde las sombras dijo su nombre, y un nombre que ella creía enterrado para siempre. El susurro desde la penumbra heló la sangre en el palacio, penetrando el murmullo opulento de los salones y el aroma persistente de oud y rosa. El nombre pronunciado rompió el delicado equilibrio que se había construido entre ellos, como un hacha clavada en el silencio que apenas comenzaba a ceder. La mujer, cuyos ojos guardaban cicatrices invisibles, tembló apenas, consciente de que aquella sombra del pasado no se había disipado, sino que ahora danzaba más cerca, con el poder de desatar tormentas imposibles de controlar. El jeque billonario no apartó la mirada, el brillo fatal de sus ojos aguardaba, como la amenaza latente de una tempestad guardada en su pecho. Supo, con una certeza desgarradora, que ese nombre silencioso no era solo un espectro del pasado, sino la llave de un destino que podría consumirlo todo, en cada piedra de aquel palacio dorado. Resonaba el eco de secretos enterrados, juramentos rotos y lealtades puestas a prueba. Aquella noche, el viento arrastraba la arena contra las ventanas, una sinfonía áspera que parecía presagiar la llegada de un huracán invisible. El jeque se acercó, su voz cortante, pero con una vulnerabilidad inédita. «Has guardado este secreto con la fuerza de una guerrera, pero no puedes enfrentarlo sola. Déjame ser quien luche a tu lado». La mujer, envuelta en la fragilidad de su silencio, por un instante cedió ante ese extraño puente tendido entre la furia y la necesidad. Sin embargo, fue ella quien rompió el espejismo de tregua con un suspiro resignado. «¿Y si esa lucha
es la que destruya todo lo que hemos construido? No temo al pasado, temo al hombre que se pierde en sus propios demonios. Una pausa cargada sustentó el aire en el palacio, como si cada mobiliario, cada tapiz de seda, contuviera la respiración contenida de aquel duelo que apenas comenzaba. Los pasos pesados del consejero volvieron a romper la quietud, trayendo en sus ojos la fría inclinación de la conspiración. «Mi jeque», murmuró con voz afilada, «las sombras no se disipan tan fácilmente. Hay quienes en la corte observan con atención esta unión y esperan el momento justo para precipitar su caída. La verdad de esta mujer, aunque poderosa, podría ser usada como arma contra ti». El jeque apretó las mandíbulas. El fuego interior crepitaba con una furia que ni siquiera él mismo se atrevería a reconocer en voz alta. «Entonces que vengan. No permitiré que me arrebaten lo que es mío, ni ella, ni este reino». Ella, sentada en ese rincón de lujo y desencanto, volvió a erguirse con la firmeza de quien lleva siglos combatiendo batallas invisibles. «No elegí ser tu guerra ni tu apuesta, pero no huiré de esta batalla. Lo que somos es más que oro o secretos enterrados». Sus palabras calaron hondo en el jeque, que por primera vez se sintió igualado, vulnerable frente a la fortaleza inaprehensible de aquella mujer. Juntos no por obligación, sino por un destino que desafiaba cualquier lógica, se convertirían en piezas clave de una danza peligrosa entre el poder y la verdad. La luna se alzó alta, bañando el palacio con una luz plateada, haciendo brillar las joyas y los velos, como si el desierto entero cometiera el error de revelar sus secretos. Fue en ese momento cuando la puerta del aposento se abrió nuevamente para revelar a un mensajero, sudoroso y con mirada urgida. El pergamino entregado tembló en las manos del jeque. Sus ojos, tan acostumbrados a leer estrategias y poder, se encontraron con palabras que congelaron el tiempo. Esa misiva no solo desvelaba traiciones antiguas, sino también amenazas mortales que podían arrastrar al imperio al abismo. «Información inédita», anunció el consejero, «un documento que vincula a tu esposa con linajes prohibidos y alianzas que podrían derribar tu reino desde dentro». El corazón del jeque latió con fuerza, una mezcla de furia y desesperanza arremolinándose en su pecho. La mujer lo miró sin apartar la mirada, sabiendo que esa verdad revelada era una daga que atravesaba todo lo que existía entre ellos. ¿Cómo podemos luchar contra un enemigo que nace de nuestra historia? Su voz temblaba apenas, pero sus ojos mostraban un fuego desafiante. «Esta no es solo nuestra batalla, es la de un imperio entero». El jeque dio un paso hacia ella, colmado de determinación y con la firmeza de quien sabe que el próximo movimiento podría ser el último. Un destino ineludible les unía, y ella ya no era la mujer de la apuesta, era la guardiana inesperada de un imperio en riesgo. «Protegeré este nombre, nuestro nombre», dijo con voz cavernosa, «aunque signifique quemar todo lo que creímos eterno». El silencio que siguió fue roto por un suspiro ahogado, un latido suspendido entre la esperanza y el miedo. Afuera las dunas seguían ocultando secretos, pero dentro de esas paredes doradas comenzaba a gestarse la tormenta definitiva. Emun, último movimiento, antes de que la noche les cubriera por completo. Un susurro desconocido se deslizó por los corredores del palacio, llevando consigo un mensaje que ninguno de los dos esperaba oír. Un nombre prohibido, olvidado, que podría cambiar para siempre la historia del jeque billonario y la mujer que había venido a romper sus cadenas. Y en ese instante, el eco profundo de aquella palabra resonó como una sentencia, pendiendo sobre ellos con el peso de un destino inevitable.
Aquella palabra susurrada, prohibida y olvidada, quedó suspendida en el aire como una condena invisible. Un aliento frío recorrió la columna vertebral del jeque billonario, mientras la mujer a su lado se estremecía, como si un velo de años y secretos se rasgara de golpe frente a sus ojos. La penumbra de la habitación se espesó con una tensión que amenazaba con quebrar la máscara de dominio y control que el jeque vestía a diario. Sus pupilas se agrandaron, pasando de la sorpresa inicial a una mezcla feroz de inquietud y determinación. La historia oculta que ella guardaba, esa identidad que desafiaba la apuesta y ponía en juego más que su orgullo, acababa de arrojar una sombra más oscura y peligrosa sobre el Emirato Dorado. La mujer alzó la cabeza lentamente, sus ojos cristalinos brillando con lágrimas contenidas y una fortaleza indómita. «Pensé que aquel nombre estaba enterrado para siempre», murmuró con voz quebrada, pero firme. «Pero parece que no podemos escapar de nuestro pasado, por mucho que lo intentemos». El jeque avanzó un paso más cerca y el aroma terroso de su colonia, mezclado con la fragancia floral del desierto, llenó el espacio entre ellos. «No importa cuán profundo esté enterrado, ese nombre será ahora nuestro enemigo o nuestra fortaleza», respondió con voz áspera. «Pero te prometo esto, no dejaré que te enfrentes sola a lo que venga». Por un instante sus miradas se entrelazaron, revelando un mundo complejo de emociones. No había más apuesta ni desafío, solo dos almas atrapadas en una red tejida por secretos, poder y un destino implacable. Un golpe seco resonó en la puerta, y sin esperar permiso, el consejero entró de nuevo, sus ojos negros como carbones reflejando una mezcla de avaricia y precaución. «Mi jeque», dijo con un susurro venenoso, «la corte ha comenzado a murmurar. Los rumores sobre esta unión prohibida están prendiendo como fuego en la arena seca. ¡Ay! Quienes conspiran para usar esa verdad que guarda tu esposa como arma para derribarte». El jeque apretó los dientes por detrás de sus labios, el peso del imperio reposando aún más pesado sobre sus hombros. «¡Que conspiren!», replicó. «Este palacio es mi reino y esta mujer es ahora parte de él». Él sabía que esa declaración encerraba un riesgo monumental, una apuesta aún más peligrosa que la original. Pero en su interior, un incendio que años de soledad no habían logrado extinguir, empezaba a arder con la fuerza inesperada del amor y la necesidad. La mujer se levantó, las telas de su vestido rozando suavemente la alfombra persa, un suspiro profundo escapando entre sus labios. «¿Y si no basta con resistir?», preguntó con cierto desgano. «¿Qué haremos cuando aquellos que consideras leales levanten sus dagas contra ti y contra mí?» El silencio que siguió fue tan absoluto que las propias paredes parecían contener el aliento. Fuera, la luna proyectaba sombras largas y fantasmas de luz sobre los jardines hidratados por fuentes susurrantes. Pero en el palacio, la tormenta de traiciones y secretos recién comenzaba a desatarse. El jeque extendió la mano hacia ella, temblorosa y segura a la vez, y en ese gesto, la lucha y el perdón danzaron por un instante gemelos. «Juntos», dijo con una resignación que era también promesa, «en este juego de poder y mentiras no hay espacio para la derrota si permanecemos unidos». Abrió la palma y le mostró un pequeño objeto, una medalla antigua que llevaba consigo desde antes de la apuesta. La mujer la reconoció al instante y un escalofrío recorrió su piel al verla. Era un símbolo que pertenecía no solo a su pasado, sino a los misterios que ella había jurado olvidar. Pero el momento de esperanza fue destrozado por otra interrupción. Un guarda irrumpió en la estancia, agotado y con el rostro pálido,
señalando un corredor oscuro. Al fondo, una figura encapuchada se detuvo apenas en el umbral, su presencia un golpe helado en el pecho del palacio. El jeque se puso de pie, su mirada fulgurante. «¿Quién osa entrar sin anuncio?», exigió, mientras la figura bajaba la capucha lentamente, revelando un rostro que ninguno de los dos esperaba ver. La mujer retrocedió, la respiración cortada y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Aquel rostro, marcado por cicatrices y una mirada quebrada, era la última pieza del rompecabezas que amenazaba con destruir todo. «Has creído que tu pasado estaba muerto», murmuró esa presencia con voz baja y venenosa. «Pero yo he venido para recuperar lo que me pertenece, para arrasar con tu mentira y revelar la traición que llevas en la sangre». El jeque frunció el ceño, tensión apretando cada músculo de su cuerpo. Nunca en toda su vida había sentido el peso de un enemigo tan cercano, tan personal. Y la mujer, con el corazón latiendo en un ritmo frenético, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Una vez más, sus ojos se encontraron, no como adversarios, sino como dos aliados destinados a soportar la tormenta que se avecinaba. El pasado había regresado con fuerza voraz, y con él la seguridad del imperio pendía de un hilo tembloroso. El nombre, pronunciado con cruel devoción, resonó otra vez en el aire opulento del palacio, sellando el destino de todos. Era solo el principio. La figura encapuchada bajó la capucha con lentitud teatral, revelando un rostro marcado por años de batallas internas y cicatrices invisibles. Los ojos encontraron los de la mujer, y en ese instante el tiempo pareció congelarse dentro de los muros dorados del palacio de Sahram. El silencio que siguió fue un estruendo sordo para ambos, una presencia que portaba como cadena y espada el peso de un pasado largamente enterrado. «No esperaba que regresaras», musitó ella, la voz quebrada por un torrente de emociones contenidas. «Creí que todo había quedado atrás, enterrado bajo arenas y olvido». El hombre dio un paso adelante, la mirada incendiada por una mezcla peligrosa de rencor y añoranza. «Nada queda atrás, hermana», respondió con dureza, «y mucho menos cuando el imperio en el que vivimos está construido sobre secretos y traiciones». El jeque billonario sintió cómo un nudo se apretaba en su garganta. Aquella confrontación no era un simple motivo de desavenencia. Era una herida abierta que amenazaba con manchar la corona que tanto había cuidado. Pero más que eso, era un campo de batalla emocional en el que la mujer que había comenzado a habitar su corazón parecía desgarrarse en pedazos. Se adelantó con paso firme, el susurro del terciopelo rozando sus botas resonando con autoridad en la estancia. Se colocó entre los dos, imponiendo su presencia como un muro infranqueable. «¡Basta!», exclamó, la voz cincelada con un acero hasta entonces oculto. «Este es mi palacio, y aquí se dicta la ley. No permitiré que esta tierra se convierta en un campo de guerra por fantasmas del pasado». Pero la mujer, con la voz temblorosa y una llama que no cedía, replicó: «Esos fantasmas son ahora nuestra realidad, mi jeque. Negarlos es sellar nuestro propio destino con el silencio del fracaso». Él la miró con una mezcla de dolor y determinación. ¿Cómo protegerla de la tormenta que se acercaba sin destruirla en el intento? Cada decisión parecía arrastrarlo más hacia un abismo donde su orgullo y su amor peligraban al borde del colapso. El hombre encapuchado miró a su alrededor, contemplando el jardín iluminado tenuemente por la luna. Luego se dirigió directamente al jeque billonario, ese hombre que mantenía el imperio en su palma, pero que ahora empezaba a mostrar fisuras. «Hermano, el linaje que intenta proteger tu esposa no es solo una sombra.
Es un legado prohibido que, si se revela, podría quebrar alianzas y desatar guerras dentro del mismo emirato. Algunos están dispuestos a todo para mantenerlo oculto, incluso a derramar sangre inocente. Las palabras calaron profundo, como piedras arrojadas al lago tranquilo que era su vida. La heroína apretó los labios con fuerza. Su piel palideció momentáneamente, pero sus ojos nunca bajaron la mira. Entonces tendremos que luchar, no solo por nosotros, sino por todo lo que este lugar representa, dijo, una convicción nueva inflamando su voz. El jeque billonario observó aquel gesto con una mezcla extraña, respeto y temor a la vez. No era un guerrero común, pero tampoco un hombre que se doblegaba ante la adversidad. Su imperio, su vida, todo pendía de un hilo. De pronto una sombra se movió en el umbral, y la figura del consejero apareció nuevamente, su rostro lleno de preocupación contenida. «Mi jeque, los rumores en la corte ya no se pueden ignorar», musitó con urgencia. «Hay movimientos sutiles pero peligrosos que buscan desestabilizarte. Usarán cualquier fragmento de verdad para arrancarte la corona y dividir a tus aliados». El jeque apretó sus puños, sintiendo como toda la pensión del universo recaía sobre sus hombros cansados. «Que intenten», respondió con voz firme. «Este palacio es mi reino, y no caerá mientras yo respire». La heroína se acercó, sus manos temblorosas rozando la palma del jeque, en gesto silencioso de alianza y fortaleza compartida. «No estamos solos en esta batalla», susurró. «Aunque el camino esté cubierto de espinas, no permitiré que caigas sin luchar junto a ti». Un viento brusco golpeteó las ventanas mientras la noche envolvía el palacio con un manto oscuro y pesado. En el silencio que siguió, la tensión se condensaba como una tormenta a punto de estallar. El jeque bajó la mirada hacia la medalla antigua que aún sostenía en la mano. Era más que un símbolo, un vínculo tangible con secretos enterrados y promesas olvidadas. Una última palabra fue pronunciada en un susurro apenas audible, un nombre que resonó con fuerza dentro de la sala, quebrando el débil equilibrio que apenas habían logrado mantener. «Hasir». La mujer titubeó, un estremecimiento recorriéndola. «Hasir», repitió, como si el eco de ese nombre arrastrara consigo siglos de dolor y traición. El jeque alzó la cabeza, fijando la mirada en ella, con una intensidad inquebrantable. «¿Quién es Hasir?», preguntó con voz baja, pero cargada de una mezcla de miedo y exigencia. Ella apretó los labios, luchando contra un mareo interno. «Alguien que creí muerto, pero cuyo regreso podría ser el fin de todo lo que conocemos». El murmullo de las dunas fuera del palacio se convirtió en un suspiro amenazador de la naturaleza, mientras dentro, en el corazón del Imperio Dorado, la verdadera amenaza comenzaba a tomar forma, silenciosa e implacable. El jeque billonario apretó la medalla con fuerza, jurando en su interior que protegería aquello por lo que había luchado toda su vida. Pero también sabía que el enemigo más peligroso no era exterior, sino la sombra que ahora caminaba junto a ellos, invisible y mortal. Y en ese instante, mientras las velas parpadeaban y la noche se cerraba a su alrededor, el palacio de Sahram se preparaba para una batalla que nadie podría anticipar. Una tormenta que ardería con el fuego de viejas heridas y promesas rotas. Porque Hasir había regresado, y con él, el destino del jeque billonario estaba a punto de cambiar para siempre. La sombra que acechaba en el umbral se volvió más nítida bajo la persistente luz de la luna. El jeque billonario mantuvo la mirada fija en aquel rostro que desvelaba heridas antiguas y verdades olvidadas. La presencia de Hasir,
El nombre que resonaba con ecos de traición y parentesco roto hizo temblar las paredes doradas del palacio de Sarram. El silencio se quebró solo por el sonido de las respiraciones contenidas, mezcladas con el susurro lejano del viento que agitaba las telas de seda y los tapices de oro. La mujer, pálida pero firme, sostuvo la mirada de Jazir sin un solo indicio de huida. En su corazón ardía un fuego invisible que se negaba a extinguirse, aún ante la tormenta que se avecinaba. Jazir dio un paso adelante, y sus palabras cayeron como dagas afiladas sobre el aire cargado. Pensaste que tu pasado estaba sepultado, querida hermana, pero está vivo y buscando venganza. Este imperio, este hombre que te tomó como trofeo, no sabe en qué se ha metido. El jeque billonario contrajo los puños, sintiendo cómo su habitual control se resquebrajaba bajo el peso de la revelación. Pero en sus ojos, lejos de la duda, surgió una llama voraz, no de miedo, sino de desafío. No permitiría que un espectro pasado destruyera lo construido con tanto poder y sangre. Sarram es mi reino, sentenció con voz ronca, y mientras respire, nadie lo quebrará. Jazir, enfrentaremos esto juntos, aunque arda el propio infierno. La mujer avanzó, sintiendo el calor abrupto de su proximidad, y temblando por dentro mientras en su voz se mezclaban la esperanza y el miedo. Si crees que esta es solo una batalla entre nosotros, te has equivocado. Hay fuerzas en la corte que se esconden tras sombras más oscuras que tú o yo. Se avecina una tormenta que nadie podrá detener. Una corriente invisible cruzó el palacio, un silencio pesado que parecía absorber cada suspiro y latido. El jeque billonario deslizó la medalla antigua sobre la palma de su mano, recordando cada promesa sellada en aquel pequeño relicario de historia y honor. Jazir, con un brillo cruel en sus ojos, miró hacia la mujer y luego hacia el jeque, una sonrisa desgarrada curvando sus labios. No es solo ella, es todo lo que representa. Y hoy, aquí, se decidirá si sobrevivimos o nos hundimos en el olvido. El eco de sus palabras resonó por los pasillos del palacio, mientras las fuentes lejanas musitaban secretos húmedos y tristes. La heroína sintió que el peso del pasado la aplastaba, pero también algo nuevo, un arduo compromiso dibujándose en su alma, proteger lo que amaba, aunque eso signifique sacrificarlo todo. El jeque billonario la miró fijamente, y en sus ojos sorprendió un destello a medio camino entre la ternura y la voracidad. No está sola, susurró, casi para sí. No mientras yo respire. Un sonido seco rompió la tensión cuando la puerta volvió a abrirse con brusquedad. El consejero entró, sus pasos marcando un tambor siniestro contra el mármol frío. Sus ojos se posaron rápidamente en Jazir, midiendo cuidadosamente cada palabra. Mi jeque, susurró con voz cortante. Los susurros en la corte toman forma de cuchillos afilados. No bastará solo con defender el palacio. La batalla será contra la sombra en nuestras puertas y la traición en nuestro propio seno. El jeque apretó los dientes, sus músculos tensos como cuerdas de arco. La magnitud de la confrontación comenzaba a perfilarse, no solo como una guerra contra el destino, sino contra aquellos que se movían en la penumbra, dispuestos a derribar su mundo desde adentro. Por un instante, la mujer se acercó a Jazir, haciéndole frente con una valentía que parecía extraída del desierto salvaje que rodeaba Sarram. No eres la sombra que tememos, dijo con voz firme. Eres la prueba de que no podemos ocultar lo que somos. Jazir ladeó la cabeza,
una chispa de reconocimiento y amargura bailando en su mirada. «Quizá», murmuró, «pero también soy el recordatorio de que los secretos enterrados vuelven para consumirte». El jeque dio un paso decisivo, su voz cortante como una daga. «Aquí mando yo. Todo lo demás, incluidas tus amenazas, afrontarán mi ira». Las palabras resonaron en el aire, pero el rostro de Jazir permaneció insensible, como si conociera de sobra la fuerza desplegada y también sus límites. La noche extendió sus alas, cubriendo el palacio con un manto oscuro, donde cada sombra parecía esconder un destino incierto. La esposa del jeque, aún en medio de la incertidumbre, encontró en su propia tormenta interna una determinación inquebrantable. Sus dedos rozaron la medalla que el jeque sostenía, un símbolo inquebrantable entre ellos. «No importa quién venga a derribarnos», susurró, «mientras estemos unidos, nadie podrá rompernos». Un último silencio se apoderó del salón, tenso y expectante, como la antesala de una tempestad. De pronto, la figura encapuchada, que hasta entonces había permanecido inmóvil, levantó la voz con firmeza oscura. «No nos conocemos bien, ni tú ni yo», dijo mirando directamente al jeque. «Pero hay algo que debes saber. No todos los que se sientan en tu mesa son amigos, y el verdadero enemigo tal vez habite más cerca de lo que imaginas». El jeque frunció el ceño, su mente ya tejiendo 1000 estrategias, pero en su corazón un temor nuevo se anidaba. Aquella advertencia retumbaba con fuerza entre las joyas y el oro, amenazando con erosionar su trono. La mujer a su lado inhaló profundamente, dispuesta a enfrentar la tormenta, cualquiera que fuera su forma. «Entonces hay mucho más en juego», dijo, «mucho más de lo que incluso nosotros podemos imaginar». El jeque billonario alzó la mirada hacia las estrellas, buscando en el infinito la fuerza que les permitiría resistir la caída. La luna parecía observar, silenciosa, mientras un viento frío recorría el palacio, anunciando que aquella noche no solo el desierto estaría en guardia. Por último, cuando la puerta se cerró tras el consejero, un susurro casi inaudible recorrió el aire. Un nombre pronunciado con reverencia y miedo. «Asir no está solo». El eco de esa frase se convirtió en la sombra definitiva que empezaba a envolver el imperio, anunciando que el próximo amanecer traería la batalla más implacable que Saram jamás hubiera conocido. La noche se espesaba en el palacio de Saram, con un aire de misterio apenas contenido. El eco del nombre pronunciado resonaba en cada rincón, encendiendo sombras que nadie había osado enfrentar hasta ahora. La presencia de Jazir, aquella figura encapuchada que llevaba consigo fantasmas de un pasado oculto, había trastocado el frágil equilibrio de un imperio que parecía invulnerable. El jeque billonario jadeaba ligeramente, como si el peso de décadas se hubiese acumulado en sus hombros en un solo instante. La medalla antigua descansaba caliente en su mano, un símbolo que ahora cobraba un significado renovado, un lazo que unía su presente con secretos que amenazaban con desgarrar su futuro. La mujer, cuyos ojos, antes cristalinos, ahora brillaban con una mezcla de lágrimas retenidas y una determinación feroz, permanecía firme frente a Jazir. No era solo una sombra de aquel pasado que él representaba, sino la guardiana de una verdad que se negaba a dejar morir. «Pensaste que podía enterrarlo todo con el tiempo», musitó Jazir, su voz baja y llena de veneno contenido. «Pero las raíces de nuestra historia son más profundas de lo que imaginas. Has hablado de juramentos, de legados, pero lo que más temes es que esta verdad salga a la luz y arruine aquello que construiste con sangre y oro». El jeque billonario dio un paso al frente,
con la mandíbula apretada y la mirada fija como si quisiera perforar el alma de su adversario. Este imperio es mío, Hasir. No permitiré que tu sombra oscurezca aquello que ha tomado toda mi vida edificar. Una risa amarga escapó de los labios de Hasir, un sonido que vibraba con años de resentimiento y dolor. No es solo mío o tuyo, es de todos nosotros, aunque te cueste aceptarlo, dijo apuntando hacia la mujer. Ella es la clave de todo esto, y si no me crees, las traiciones comenzarán a caer como arena en el viento. La mujer apretó los puños, sus uñas marcando surcos en la suave seda de su vestido. La tensión entre los tres era tan palpable que el aroma intenso del oud parecía intensificarse, envolviendo el ambiente en una atmósfera densa y casi irrespirable. El jeque giró levemente, mirando a la mujer con una mezcla de ternura y feroz protección. No permitiré que esta sombra te destruya, pero tampoco puedo ignorar lo que Hasir dice. Necesito saber la verdad, toda la verdad. Ella tragó saliva y con un hilo de voz empezó a desvelar fragmentos que hasta entonces habían permanecido ocultos. Palabras que venían cargadas de culpa y esperanza. Hasir no es solo mi hermano. Él representa el precio de decisiones que mi familia tomó hace generaciones. Un precio que hoy amenaza con desatar una guerra invisible dentro de nuestro propio hogar. El silencio que siguió fue roto por el sonido de pasos que se acercaban apresurados por el pasillo. El consejero apareció nuevamente, sus ojos oscuros mostrando una línea vertical de preocupación. Mi jeque, las noticias en la corte ya no son rumores, dijo en un susurro firme. Los murmullos sobre el linaje prohibido se han convertido en un clamor silencioso. Hay quienes se alían con Hasir, dispuestos a derribar tu autoridad desde adentro. El jeque apretó el puño, la piel blanca por la presión. Su mente corría buscando cada estrategia posible en un juego que se volvía cada vez más mortal. Entonces que sepan esto, no cederé ni un centímetro de mi reino ni de quienes ahora forman parte de él. La mujer dio un paso al lado, su figura pequeña pero imborrable, como un faro en medio del desierto. Su voz temblaba solo en apariencia, pero cada palabra estaba llena de un fuego inquebrantable. No estamos solos en esta batalla. Nuestro amor, aunque nacido de una apuesta cruel, es ahora nuestro escudo y nuestra espada. Juntos podemos enfrentar amenazas que van más allá de linajes y secretos. La tensión se rompió momentáneamente cuando un guardia irrumpió con urgencia, sus ojos abiertos de par en par y la respiración agitada. Mi jeque, en los jardines se ha visto movimiento sospechoso. Hay alguien que quiere acercarse a usted esta noche. El jeque realizó un gesto para que le acompañaran, y con la mujer al lado, avanzaron hacia el oscuro corredor que conectaba con los jardines. La luna arrojaba una luz pálida sobre la arena ondulante, mientras el viento susurraba historias desconocidas. De repente, una figura emergió de las sombras. Era un mensajero, con un paño ensangrentado manchando su camisa y un mensaje sellado en la mano. Entrevió el pergamino al jeque, que lo abrió con dedos firmes, pero con una creciente inquietud. Al leer, sus ojos se estrecharon y su cuerpo se tensó. Esto confirma lo peor, musitó. Hay una conspiración que va mucho más allá de Hasir y nuestro pasado. Una traición dentro de la misma corte que pretende destruirnos desde adentro. La mujer puso una mano en el hombro del jeque, un gesto de apoyo y alianza silenciosa. No importa cuán profunda sea la traición, dijo, no dejaré que te pierdas en la oscuridad de este juego. Estamos juntos en esto, ahora y siempre. Al regresar al interior del palacio, las velas parpadeaban débilmente,
proyectando sombras largas que parecían alargarse, esperando la batalla que se avecinaba. El jeque suspiró, sintiendo la carga del destino sobre sus hombros. La medalla antigua descansaba sobre su pecho, como un recordatorio del precio del poder y del amor. De repente, un susurro apagado rompió el silencio, como un viento helado que recorría la estancia. Una voz apenas audible pronunció un nombre que hizo que ambos se giraran con el corazón detenido. Zirana. Ni la mujer ni el jeque pudieron contener el escalofrío que atravesó sus cuerpos. Zirana era una sombra aún más oscura y profunda que Jazir, un misterio que se había mantenido enterrado hasta ahora. El destino había puesto a prueba su fortaleza, pero la batalla más peligrosa apenas comenzaba. Y en ese instante, con la penumbra envolviéndolos y la traición acercándose como un jaguar al acecho, la pregunta que flotaba en el aire era implacable. ¿Estarían el jeque billonario y su esposa preparados para enfrentar a Zirana antes de que ella les quitara todo lo que amaban? El aire en el gran salón del palacio era denso, casi palpable, como si los muros de oro y mármol contuvieran la respiración contenida de todos sus habitantes. El nombre pronunciado, Zirana, pendía entre ellos como una daga afilada, iluminada fugazmente por la luz de las velas que danzaban con la brisa incipiente de la noche desértica. El jeque billonario sintió el peso de esas 4 letras clavándose en su alma, haciendo temblar la máscara impasible que durante años había disfrazado su cansancio y sus miedos. Ella, su esposa, la mujer destinada a ser una apuesta ridiculizada, y ahora el centro de una tormenta invisible que amenazaba con derribar todo lo que había logrado. Los ojos de la heroína se volvieron vidriosos, pero decidió no ceder al temblor. Había enfrentado sombras peores, batallas internas aún más crueles. Sin embargo, aquella palabra era un espectro que reflejaba un pasado demasiado doloroso para olvidar. Pensé que Zirana estaba enterrada para siempre, susurró con voz firme, negando cualquier atisbo de debilidad. Pero parece que el destino tiene planes que ni siquiera nosotros comprendemos. El jeque se acercó con pasos medidos, la herencia de su sangre real imponiendo un ritmo solemne al momento. Su mano encontró la de ella entre las sedas, un contacto breve pero cargado de promesas no dichas. Sea lo que sea, murmuró con voz quebrada, nadie podrá enfrentarse a ella sin que yo esté a tu lado. Un silencio pesado cobró vida, apenas rota por el crepitar de las llamas en el candelabro. Afuera, el desierto susurraba antiguos secretos, como escarcha de tiempo que nunca se derretiría. Fue entonces cuando las puertas se abrieron con un estrépito. El consejero entró, su rostro una máscara de preocupación disfrazada de serenidad. «Mi jeque», dijo en un tono bajo, casi temeroso de romper el tejido frágil que parecía sostener la noche. Las alianzas en la corte se fragmentan más rápido que las arenas bajo el viento. Hay quienes ven en Zirana una oportunidad para sembrar caos y tomar ventaja. La mirada del jeque destelló con furia contenida. La traición era un veneno que corría no solo en pasillos secretos, sino en las venas mismas del poder que él representaba. «Dejaré que enfrenten mi ira», sentenció con voz dura como el mármol. «Saram es mi reino, y no habrá sombra que lo oscurezca». La mujer al lado rozó su brazo con delicadeza, recordándole que en esa batalla, la fuerza que poseían era mutua. No eran rivales del destino, sino compañeros forjados por la adversidad más cruel. Un golpe seco resonó otra vez en la puerta. Un mensajero con el rostro curtido y los ojos huesudos entregó un pergamino sellado con cera negra. El jeque lo abrió con una mezcla de urgencia y temor. Mientras leía,
sus cejas se fruncieron, y la dureza habitual se dio lugar a un temblor apenas perceptible en sus labios apretados. Este documento, dijo en voz baja, señala traiciones que van más allá de las paredes de Sahram, alianzas rotas, pactos olvidados, y un enemigo que se oculta bajo las vestiduras de la fidelidad. Una sombra cruzó el rostro de la heroína, que decidió por fin revelar un fragmento oculto que pesaba en su alma. Cyrana no solo es un nombre, es una historia de sangre, un precio que pagamos desde tiempos olvidados, una deuda que amenaza no solo a nuestra familia, sino a todo el emirato. El jeque tomó su rostro entre las manos, la dureza de su expresión suavizándose en la ternura peligrosa que solo ella lograba provocar. ¿Cómo podemos pelear contra un enemigo que es parte de nuestro historial, de nuestra misma sangre?, preguntó, vulnerable solo por un instante. Ella negó con un leve movimiento de cabeza, recuperando la fortaleza que de ella emanaba como oasis en el desierto. No luchamos solos. Este amor que nace entre escombros es nuestra esperanza, la única manera de sobrevivir a la tormenta. Fuera del salón el viento azotaba las ventanas con una fuerza creciente, como si la naturaleza misma presintiera la tempestad invisible que se cocinaba en las sombras. De repente, un susurro helado recorrió el aire, distinto al resto del murmullo. Una voz que el jeque reconoció entre miles y que provocó un estremecimiento imposible de ignorar. «He venido por lo que me pertenece», dijo con voz grave y cargada de resentimiento aquella figura encapuchada que hasta ahora parecía estar dormida en las sombras del palacio. La mentira ya no puede sostenerse más. El jeque dio un paso adelante, su presencia agrandándose hasta ocupar todo el espacio, un muro frente a la amenaza latente. «Aquí mando yo», anunció con autoridad irrefutable, «y no permitiré que nada ni nadie destruya esta familia ni este imperio». Pero la figura reveló una sonrisa áspera. «No se trata solo de fuerza, jeque», respondió. «Se trata de secretos que tu poder nunca podrá sepultar, verdades que arderán más que el desierto al sol». La heroína sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero su voz no vaciló. «No importa cuánto peso lleve esta cadena, la romperé antes de que destruya lo que amamos». Un silencio abrazó la sala, pesado y denso. Luego un último sonido cortante, una campanada lejana que anunciaba que la noche, hasta entonces quieta, estaba a punto de romperse en millares de fragmentos. El palacio, con su oro y su lujo, se preparaba para una batalla en la que ni la riqueza ni la sangre serían suficientes para garantizar la victoria. Y en medio del destello de esa promesa de tormenta, el jeque billonario apretó la medalla que colgaba de su cuello y juró con un susurro helado: la verdadera guerra apenas comenzaba. La luna se desvanecía lentamente entre los velos dorados de la madrugada, cuando el jeque billonario sostuvo firme la medalla que simbolizaba el peso de su linaje y el amor que había renacido entre sombras. El silencio del palacio de Sahram se quebró por fin, dando paso a una verdad largamente oculta y al anuncio de un destino que ellos decidirían enfrentar juntos. Pasir, la figura que había emergido del pasado enterrado, permanecía en el umbral, una sombra implacable, pero ahora en una tregua sellada con palabras sinceras. El aire, pesado por años de traición y secretos, empezó a disiparse cuando la mujer, con una mirada que reflejaba tanto dolor como esperanza, dio un paso al frente. Asir, su voz era firme, aunque quebrada por el peso de la historia. Todo lo que hemos sufrido está aquí. No más secretos, no más sombras que nos dividan. Es hora de que enfrentemos juntos aquello que nos ha separado.
El jeque billonario sintió cómo su corazón, antes cerrado por el orgullo y la desconfianza, se abría lentamente. La batalla no sería fácil, ni rápida, pero ya no estaba solo. Entre ellos tres, con toda la complejidad de su sangre y sus destinos, se alzaba una promesa: reconstruir el vínculo roto, proteger el imperio y sanar las heridas del pasado. Jazir asintió, revelando una mezcla de respeto y tristeza. He esperado este momento durante demasiado tiempo. No seré más un enemigo, sino una advertencia y quizás una fuerza para la reconciliación. El jeque con la autoridad que lo definía, pero ahora enriquecida por una humildad nueva, se acercó y colocó una mano firme sobre el hombro de Jazir. La fortaleza no está en negar nuestra historia, sino en aceptarla y vencer juntos. Saram es más que un reino, es una familia, y esa unión será nuestro escudo contra cualquier tormenta. Un suspiro profundo emergió del pecho de la mujer, quien finalmente permitió que una sonrisa sincera rozara sus labios. El brillo de la madrugada comenzó a colarse por las ventanas, pintando las paredes con matices cálidos que simbolizaban un renacer. La tensión de días y noches se transformaba en un camino compartido hacia la paz. Los rumores que habían corrompido los corredores del palacio comenzaron a disiparse cuando el consejero, testigo y partícipe de esta nueva alianza, anunció con un tono más cálido y respetuoso que la corte estaba reconciliada y preparada para sostener la unión que ahora les fortalecía. En ese instante, el jeque tomó la mano de la mujer con ternura y determinación. La mirada que compartieron fue un reflejo de aquella promesa silenciosa que solo el amor puede sellar. Juntos enfrentarían cualquier sombra, cualquier enemigo, y construirían un futuro digno del brillo de Saram. El sol comenzó a asomar en el horizonte, tiñendo las dunas con tonos dorados y rosas, como un anuncio de que nuevos días llegaban para ellos. En los jardines del palacio, las flores brotaban con vigor, como si el propio desierto celebrara la esperanza restaurada. Los murmullos de la corte se tornaron en alabanzas al vínculo fortalecido y al liderazgo renovado de un hombre que había aprendido a amar y confiar. Esa tarde, entre el susurro del viento y el calor del oasis, el jeque billonario y su esposa caminaron lado a lado, no como figuras divididas por secretos o apuestas, sino como dos almas entrelazadas por el destino y la certeza de que el verdadero poder reside en la unión y la verdad. Miraron juntos hacia el futuro, conscientes de que los fantasmas del pasado podían acechar, pero también de que el amor que los unía era una fortaleza invencible. Y así, en el corazón resplandeciente de Saram, comenzó una nueva era, donde el amor fue más fuerte que cualquier sombra, y la esperanza iluminó para siempre el palacio de un jeque billonario que finalmente encontró su lugar verdadero, al lado de su esposa, su igual y su compañera para toda la vida.